Ay, 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 ¿a dónde tan formal, mi teca? Carnalito, hoy toca mi audiencia para ver si me meten a la cárcel por robarle al erario público. Oye, pero pues eso es malo, ¿no, güey? No, porque me van a encerrar aquí, en el Gran Palacio Negro, el Palacio de Lecumberri, la cárcel más importante del siglo XX, que actualmente es el Archivo General de la Nación. Güey, bienvenidos al Palacio de Lecumberri. ¡Güey! Amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía de Venustiano Carranza, en la cual le visitaremos y estaremos explorando la historia de uno de los edificios más emblemáticos de este país, el Palacio Negro o la cárcel de Lecumberri, que el día de hoy es el Archivo General de la Nación. Así que por favor quédense en el video porque estaremos explorando la historia de este gran e importantísimo lugar, en el cual estuvieron encerrados pues personajes como David Álvaro Siqueiros, La Juanga y también Pancho Villa. Así que quédense, vamos a seguir aprendiendo un poco de historia. Y ya saben que este video está patrocinado por Tequila Clase 33. Democracia, una historia en cada trago. ¡Rápido, Marty! ¡Súbete al DeLorean! Tenemos que advertirle a Francisco y Madero que Victoriano Huerta lo va a traicionar. Eso evitaría la decena trágica, Doc. Así es, Marty. También salvaríamos la vida de Emiliano Zapata y de Francisco Villa. Pero Pancho Villa era un asesino enfermo, Doc. ¡Cállate la verga, Marty! Bueno, amigos, como les comentaba Teca, nos encontramos el día de hoy en la alcaldía Venustiano Carranza, específicamente en la colonia Morelos. Y bueno, un poquito de historia prehispánica antes de entrar de lleno al Palacio de Lecumberri. Y es que esta zona se le llamaba como Mecamalinco, la cual era una zona bajo el control de los señores de Tlatelolco, la cual era famosa por vender en sus tianguis. ¿Y qué vendían en esos tianguis? Pues artículos robados, armas y bueno, diversas otras cosas. Fayuca, podríamos decirle, lo cual no ha cambiado hoy en día, ya que la Lagunilla se encuentra justo en esta colonia también. Pero en fin, posteriormente esta zona se le dio el nombre de Tequipeucan, gracias Teca, lo cual significa el lugar donde comienza la esclavitud. ¿Por qué se le da este nombre? Ya que en 1521, tras la caída de Tenochtitlan, fue en este lugar, o al menos en este territorio, donde esclavizaron a Cuauhtémoc, el último emperador de los mexicas. Ahora, es un nombre muy apto esto de esclavitud, hacer prisionero, etcétera, precisamente porque hoy en día lo que gobierna esta zona y esta colonia es el Palacio de Lecumberri. Amigos, la historia del Palacio Negro o de la cárcel de Lecumberri nos remonta hasta 1871, porque resulta que en este año se derogan 3 leyes gracias a la reforma penal en el país. ¿Cuáles son estas 3 leyes? 1. Se deroga la pena de muerte. 2. Se prohíben los trabajos forzados. Y 3. Se prohíben lo que son los castigos físicos. Es decir, que ya no podías agarrar de latigazos a los presos, tampoco los podías nada más mandar a las minas 35 años hasta que se murieran o simplemente matarlos. Por lo que esto pues ya generaba una necesidad de crear cárceles para poder albergar pues absolutamente todos los delincuentes. Ahora, la construcción del Palacio de Lecumberri comienza en 1885, como podemos ver ahí en la fachada de este edificio. En 1885, un proyecto liderado por el arquitecto civil, ingeniero civil, Antonio Torres Torija, el cual después de unos 15 años, en 1900, finalmente fue inaugurado por el presidente en ese momento, Porfirio Díaz Mori. O diría mi madre, Don Porfirio Díaz. Ahora, un poquito de la arquitectura, porque esta arquitectura de esta penitenciaría es muy particular. ¿Y a qué me refiero? Torija se basó en los diseños del panóptico, esta idea realizada por el filósofo británico Jeremy Bentham. Ahora, ¿qué significa el panóptico? Si vemos por dentro, hay un centro donde hay una torre de vigilancia de 35 metros y luego una estructura en forma de estrella, varios pasillos llamados crujías, en donde están todas las celdas. Ahora, desde esa torre de vigilancia, el guardia o el jefe de los guardias podía ver a cada uno de los prisioneros. Esto era bueno para mantener el orden, mantener el control, pero también funcionaba como presión psicológica
para los prisioneros. Podremos mostrar unas imágenes de cómo se ve por dentro, ya que no podemos grabar ahí adentro. Ahora, inicialmente cuando se inauguró esta cárcel, originalmente tenía espacio para 800 prisioneros, 180 de ellos mujeres y también para 400 prisioneros menores de edad. Eventualmente, con el tiempo, estaría albergando, refugiando hasta 2,000, 3,000 personas, pero en 1900, cuando se abrió, 800 prisioneros albergaba aquí el Palacio de Lecumberri. Y bueno, amigos, ustedes estarán preguntando, oye, güey, pero si este palacio fue construido en 1900, entonces ¿en dónde encerraban a los reos? Bueno, si ustedes eran unos pillos, eran unos malandrines, eran unas personas que yo les diría empresarios de alto riesgo y los capturaba la ley, ¿a dónde iban a parar? Bueno, ustedes iban a parar seguramente a 3 lugares diferentes, a exconventos de la iglesia, a cuarteles militares o también a palacios municipales. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que con la ley de la expropiación de los bienes de la iglesia, los exconventos tenían que tener una utilidad y pues qué mejor utilidad que encerrar a los presos ahí. Ahora, un claro ejemplo de estos exconventos que fungieron como cárceles, uno es el templo de Santo Domingo en Oaxaca o también el Palacio Municipal de la Casa de Cortés en Cuernavaca. Estos dos antiguamente eran pues cárceles y posteriormente pues se recuperaron y ya fueron museos o también palacios municipales actualmente. Pues por eso, joven. Entonces, mi buen Artur, ¿tú qué piensas de la cárcel de Lecumberri? Excelente, carnal. Luis, ¿qué estás viendo? Perdón, amigos. Pues bueno, seguimos con Lecumberri. Ahora, cuando se terminó de construir, cuando se inauguró esta prisión en 1900, fue reconocida como una de las mejores construcciones, o bueno, más bien las prisiones de primer nivel a la vanguardia de toda la tecnología penitenciaria en el mundo. Ahora, ¿por qué es esto? Porque el arquitecto y bueno, los que planearon este proyecto ya habían trabajado antes en otros reclusorios, no solo en Gran Bretaña, sino también en Estados Unidos, y estaban seguros de que aquí Lecumberri sería un nuevo paso al futuro, un nuevo tipo de reclusorio que no rompería con los derechos humanos, bueno, infringiría en los derechos humanos de los prisioneros. Ahora, este lugar, llegaron varios periodistas a inicios de 1900, a inicios de su operación, pues la verdad, impresionados porque un reclusorio de este tamaño, con tantos prisioneros, pudiera tener una situación sanitaria bastante buena. Todo estaba limpio, había 3 salas médicas, pero ningún prisionero enfermo, ninguno en la sala médica, muy buena comida y de hecho todos los prisioneros tenían talleres donde hacían herrería, carpintería, cerrajería y más. Todo esto, ¿por qué? Porque el objetivo de esta prisión, de este reclusorio, no era nada más sancionar a los prisioneros, sino poder rehabilitar a estos y eventualmente reintegrarlos a la sociedad. La verdad, se veían muy modernos acá, ya ni hoy. Vamos al reclusorio norte, un viajecito a Reno y allá te tratan feo. Y amigos, recuerden, ya Lecumberri parar no quieres. Crico, meterte no debes. Y bueno, amigos, se estarán preguntando también por qué se le conoce como el Palacio Negro si no es totalmente negro. Bueno, pues resulta que se le conoce así porque, como se les mencionó, o no sé si se les mencionó, si no se los mencionamos, este lugar fue construido sobre zona pantanosa, lo cual pues no se pudo realizar o terminar la construcción por completo hasta que fue totalmente el desagüe de esta región. Ahora, ¿qué pasa? Pues también como fue el desagüe, resulta que muchas de las aguas negras de la Ciudad de México terminaban en este lugar, por lo que terminó manchando las paredes de este palacio, haciéndolo un poco más oscuro. Pero también se le dice el Palacio Negro debido a que, pues por la sobrepoblación que tuvo la cárcel años después, y no solo eso, sino que también porque pues básicamente era una cárcel y nadie quería terminar aquí, pues se le conoce de esta manera o de esta forma. Ahora, amigos, Lecumberri, al ser la cárcel principal de la Ciudad de México, vio a muchas figuras importantes para la historia, no solo de la ciudad, sino del país, encerradas dentro de sus rejas. Vamos a darles unos cuantos ejemplos. El escritor José Revueltas fue encerrado aquí por pues hablar mal del gobierno. También David Alfaro Siqueiros terminó aquí por ser capturado después de conspiración de asesinar a León Trotsky. Que coincidentemente Ramón Mercader, quien efectivamente mató a León Trotsky ahí en Coyoacán, también terminó acá. También el primer asesino serial en México, el Chalequero,
fue encerrado aquí. Los propios estudiantes que participaron en las revueltas estudiantiles de 1968 terminaron aquí. Y bueno, finalmente Juan Gabriel, el Divo de Juárez, terminó aquí. ¿Por qué? Por alrededor de unos 18 meses, porque lo acusaban de un robo que nunca cometió. Pero aquí terminó, hasta escribió unas 3 canciones durante su estancia aquí en Lecumberri. Y bueno, amigos, uno de los eventos más importantes que ocurrieron aquí en la cárcel de Lecumberri o en el Palacio Negro fue el asesinato del expresidente revolucionario y también santero Francisco I. Madero, así como también su compañero Pino Suárez, el cual, pues así como en la estación del metro, por si no lo sabían, fue un güey de la revolución. Yo tampoco sabía, nada, no es cierto. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues resulta que tras el fin de este evento durante la Revolución Mexicana, conocido como la Decena Trágica en 1913, pues fue un sublevamiento por el general Victoriano Huerta para tomar la presidencia del país. Entonces, pues resulta que el 22 de febrero de 1913 se meten los soldados que estaban siendo fieles a Victoriano Huerta y arrestan a Francisco I. Madero y a Pino Suárez. Entonces, pues este Francisco I. Madero, al ver que ya lo van a matar, ese güey ya sabía lo que iba a suceder, se despide de su general Felipe Ángeles, que acababa de llegar a la Ciudad de México tras combatir a los zapatistas, y le dice: mi general, esta es la última vez que nos vemos. Lo suben a unos carros, tanto a Pino Suárez como a Francisco I. Madero, y los traen aquí a la cárcel de Lecumberri con la promesa de que únicamente los iban a encarcelar, lo cual no era cierto, los iban a asesinar. Dice la crónica que el general el capitán que había arrestado a Madero, le dijo: señor Madero, para no organizar un tumulto o un embrollo, lo vamos a meter por la parte de atrás de la cárcel de Lecumberri. Por lo cual Madero contesta: capitán, en la parte de atrás no hay ninguna puerta. Entonces ya Madero ya sabía al final. Dice la narrativa que Madero sale de su carro, se baja y de manera inmediata le meten un balazo en la cabeza. Pino Suárez baja también le meten un balazo, pero intenta huir por su vida, y los soldados, pues al ver de que Pino Suárez corre, le disparan todos al mismo tiempo, recibiendo en un total de 13 balazos, mientras que Madero recibió 2 balazos en la cabeza. La narrativa oficial dijeron que pues es que cuando llega tanto Madero como Pino Suárez los meten por la parte de enfrente, y pues al entrar se realiza un motín dentro de la cárcel, lo cual pues organizó mucho desmadre, y esto hizo que intentaran salir unos reos, y esto ocasionó la muerte de Pino Suárez y Madero, lo cual pues fue una total mentira, totalmente dictaminada y descrita por el traidor de Victoriano Huerta. Ahora, a lo largo de los años, esta prisión se fue decayendo, por decirlo así, tuvo un declive. ¿Por qué? Como ya les comentamos, estaba originalmente planeada y construida para albergar a 800 prisioneros. Para 1972 se decía que había unos 1,500. Para 1976 tenía hasta 6,000 prisioneros. Cuentan algunas historias y reportajes de la época que había en ciertos lugares hasta 15 o 20 prisioneros en cada celda. La verdad, eso ya hacía de esto un lugar no vivible. Si ya de por sí estabas en prisión, no lo hacía más disfrutable, ¿no? Ahora, también a lo largo de los años, debido a corrupción y otros tratos, había mucha violencia, no solamente entre prisioneros, pero también abusos por parte de la autoridad, por lo cual en 1976, oficialmente en julio de 1976, se decretó que clausurara totalmente el Palacio de Lecumberri para que ya no fuera prisión. Todos los prisioneros fueron trasladados a la entonces nueva prisión, el nuevo reclusorio norte, y esta dejó de servir como prisión. Muchas personas, muchos diferentes activistas dijeron: vamos a demoler este edificio, vamos a demoler este recinto. ¿Por qué? Porque carga una historia muy oscura, muy triste, ¿no? Para todos los que estuvieron aquí encarcelados. Pero otros activistas dijeron: no, esto es un recinto histórico, hay que preservarlo. Por lo cual, en 1977, el entonces presidente Luis Echeverría decretó que este sería el nuevo recinto del Archivo General de la Nación. Antes se resguardaba ahí en Tacuba número 8, donde hoy en día estaba el Munal, pero decidieron que necesitaban un nuevo lugar, y qué mejor lugar que el monumental Castillo Palacio Negro de Lecumberri. Por lo cual, en 1982, el presidente López Portillo inauguró oficialmente, por eso podemos ver 1982 aquí atrás, inauguró oficialmente el nuevo Archivo General de la Nación, en este espacio que antes era
pues, la prisión, el Palacio Negro, ahora es donde se resguarda el acervo cultural e histórico de nuestro país. Y bueno, amigos, unos datos curiosos sobre cuando este lugar era cárcel es que la verdad sí estaba hecho para poder pues readaptar a los reos al orden social, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos que todos los reos tenían la obligación de acudir a la escuela. Todos ellos tenían que ir a la escuela porque pues, había mucha gente que no tenía estudios y así les daban una oportunidad saliendo de la cárcel de poder tener trabajos más formales. Ahora, hablando de trabajos, también aquí tenían trabajos los cuales, pues, por cada día de trabajo se les descontaban 2 días de prisión, ¿no? Entonces así podían también ayudar a salir mucho más rápido a los reos. No solo eso, sino que aquí también tenían ciertos talleres donde pues les ayudaban a los reos a tener pues una buena vida. Había zapaterías, había tiendas de ropa, había tienditas así sus misceláneas, ¿no? Sus abarrotes también los tenían adentro para poder consumir los propios productos. Pero obviamente pues por el hacinamiento y por el descuido todo esto fue perdiéndose, llegando a ser un lugar terrible y horrible que inclusive los estudiantes de 1968 llegaron a desaparecer en este lugar, ¿no? Porque cuando fue los movimientos del 68 desaparecían en 2 lugares, en el Campo Marte y en Lecumberri, ¿no? Así que muchas personas vinieron a buscar aquí a sus familias sin ningún tipo de éxito. No solo eso, el lugar ya estaba tan horrible que decía que uno apestaba, olía terrible, que lo podías oler hasta cuadras de distancia, y no solo eso, sino que el hacinamiento era tanto que hubo la obligación de hacer cárceles al aire libre. O sea, no tenía ni siquiera un lugar donde protegerse ni del sol ni de la lluvia. Entonces este lugar se volvió básicamente un infierno. Ahora, algo curioso aquí de la cárcel de Lecumberri, o bueno, el Palacio de Lecumberri, es que como pueden notar, este es el nivel de calle. Así que como la mitad de la Ciudad de México, esto está hundido. Ya les habíamos comentado que esto antes era una zona pantanosa. Y pues estando en un pantano, ¿qué es lo que va a pasar? Un edificio tan monumental como este se va a ir hundiendo y podemos ver que pues ya más de 100 años después estamos bastante hundidos aquí en Lecumberri. Ya les comentamos que este se volvió el Archivo General de la Nación. Todo el acervo cultural histórico de nuestro país se encuentra dentro de este edificio. ¿A qué me refiero con esto? La Constitución de 1824, la Constitución de 1857, la Constitución de 1914, todos están aquí adentro. ¿Qué más? El Acta de Independencia del Imperio Mexicano, que es firmada por gente como Agustín de Iturbide, se encuentra aquí adentro. El manuscrito original de la letra del himno nacional está aquí. Cientos de códices prehispánicos están aquí adentro. Ahora, esto sigue siendo un sitio de investigación activo, o sea, no es un museo. Puedes venir a visitarlo y tienen visitas guiadas y visitas libres, pero este sigue siendo un sitio de investigación, que es más, si quieres y si tienes las ganas o necesitas sacar algún proyecto, puedes venir aquí a sacar tu credencial de investigador y pedir permiso para el acceso a las bóvedas, a las diferentes salas de lectura, para poder encontrar estos documentos antiquísimos. Así que muy recomendable este Palacio de Lecumberri a todos los que sean pues ñoños de la historia como nosotros. Este es su lugar. Oye, Teca, ¿por qué te encerraron en la cárcel de Lecumberri? Por estar preso de la cárcel de sus besos. ¡Ay! Todas mienten, chiquitita. Y bueno, amigos, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video explorando la historia solamente de la Ciudad de México. Imagínense cuántos lugares nos faltan por explorar en esta magnífica y enorme metrópoli, porque este video solamente fue de un solo lugar. Así que bueno, este lugar fue demasiado democrático debido a que aquí se desarrollaron muchísimos hechos que ayudaron a que México sea lo que es el día de hoy, y se conservan absolutamente todos los documentos que llevaron a la democracia para un México moderno. Y así como la democracia mexicana, este video está patrocinado por Tequila Clase 33 Democracia. Una historia en cada trago. ¡Oh, sí! ¡Consuman tequila! Si son mayores de edad, obviamente. ¡Oh! Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura aquí en Historia para Tontos. Y si les gustó el video, por favor, ayúdenos a compartirlo con su mamá, su papá, su tío, su hermano, el lechero, su amante, nada, con quien sea. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales oficiales, prendan la campanita para no perderse ninguna actualización aquí en Historia para Tontos, y pues nos vemos el próximo domingo con nuevo video y una nueva aventura. Así que recuerden que no hay historia si no hay un güey. ¡Nos vemos!